Bienvenidos a este espacio para escuchar, pensar y sentir la industria cultural como un organismo vivo. Hoy conversamos con Lina Echeverry, quien ha construido un camino que entrelaza música, enseñanza, producción, ingeniería, stage management, entre muchísimas otras. En este episodio exploramos su visión y cómo su experiencia aporta nuevas formas de imaginar y habitar la creación. Soy Nat y esta es una serie de conversaciones que mapean las voces que están transformando las industrias culturales y creativas desde Iberoamérica hacia el mundo. Hola Lina. Buen día, Colombia. Buenas tardes, Madrid, España. Yo te presenté como Lina Echeverry, pero evidentemente también hay un alter ego ahí involucrado que es Lina, Así del es. cual querré que hablemos más adelante, pero por el momento, ¿qué le podrías contar? ¿Qué le contamos? ¿Por dónde arrancar para que la gente que no te conoce se contextualice sobre quién es Lina Echeverry? Bueno, Lina Echeverry, son varias Linas Echeverry. Digamos que con el tiempo he tenido la oportunidad de desarrollar diferentes facetas dentro de la música. Arranqué obviamente por interpretar un instrumento desde muy pequeña. De hecho, empecé con la batería, pero tiempo después me enamoré perdidamente de la guitarra y desde allí, desde los 11 12 años hasta la actualidad, pues me he dedicado a trabajar en este instrumento, pero también he tenido la oportunidad de desarrollar habilidades dentro de la producción musical, dentro de la ingeniería de sonido, la parte de producción y del trabajo en escenario también es algo en lo que me desempeño, pero todo empezó por un sueño desde muy pequeñita en que quería hacer música y todo lo que estuviera relacionado con ella y bueno, eso es a lo que me dedico. Hoy en día, aparte, también soy docente, que es una etapa también que ha sido increíble para mí de mucho aprendizaje, entonces, bueno, varias cosas por ahí haciendo en la música. Varias, muchas, y me encanta es porque en realidad suele ser ¿cómo decirlo? La noción de ser mujer en la música, ¿no? Hacer un poquito de todo. Creo yo que a todas en algún punto nos ha tocado, como quien dice, diversificar el oficio para sobrevivir, ¿no? Para navegar en esto. Y hay un campo muy interesante de lo que has abordado, que es justamente la parte de la ingeniería, de stage management, que me gustaría también que podamos hablar sobre todo eso, porque siento yo que, bueno, siento yo no, en realidad las estadísticas lo dicen, hay muy pocas mujeres en esos rubros. En Colombia ni se diga, claramente también Latinoamérica es un reflejo pues, bueno, las desigualdades en este campo y cómo las mujeres han tendido a quedar por fuera de estos lugares. Pero, ¿cuáles han sido las motivaciones que te han llevado a explorar todas estas facetas? ¿Cuál ha sido quizás en la que más retos te has encontrado o con la que más afinidad quizás has logrado tener? Te tengo que confesar que siempre, yo estudié producción musical y ingeniería de sonido, pero siempre estuve más como hacia el lado de la producción, pero sin querer la vida siempre me estuvo jalando al tema del trabajo en escenario, como ingeniera y como stage manager también. Eh, no ha sido fácil, como lo dices, pues realmente hacerse un camino en esa área es bastante complejo porque pues creo que es evidente y sabemos que en su mayoría pues está dirigida por hombres, ¿no? Entonces hacerse un lugar allí ha sido complejo un poco porque quizás no tienes la fuerza para cargar equipos como los hombres la tienen, pero eso no quiere decir que no puedas estar allí cumpliendo otras labores importantes, ¿sí? Como es la parte de la ingeniería de sonido. Yo he tenido retos bastante complejos en ese aspecto, como que te ven en una consola y porque eres mujer, es como, ¿por qué? ¿Qué está haciendo allí? De hecho, una vez me pasó en un evento y en el principio me sentí mal, pero después dije, yo sé lo que estoy haciendo, o sea, me dolió un poco y creo que seguramente a muchas chicas les ha pasado ese tema, como que yo entré a dudar de lo que sabía por esa reacción que tuvieron el verme a mí en una consola, ¿sí? Entonces siento que eso también es como, fue bastante retador para mí y desde allí dije, no, yo me voy a hacer un espacio y voy a demostrar realmente que sé lo que sé hacer. Y desde allí empecé a trabajar en la ingeniería. Afortunadamente, pues he dado
grandes personas, con grandes compañeros que han sido muy respetuosos en ese aspecto, pero también no nos digamos mentira, pasa de todo un poco. Eh, y el tema del trabajo en escenario me encanta, o sea, ver lo que pasa todo detrás de la tarima, cómo puede uno contribuir a que no saber que un show solamente es como ver a los artistas tocando, cantando o lo que sea, sino que detrás hay un montón de gente que está haciendo que pase realmente en el área técnica, que esté sonando, que esté fluyendo. Eso me apasiona y desde que tuve la oportunidad de estar como en un concierto ya y ver todo ese manejo que hay en la parte detrás del escenario, me enganché un montón y creo que es una de las cosas que más me apasiona, ¿sabes? Esa adrenalina de vivir el ya va a salir el show y esto va a sonar y esto va a salir, esa adrenalina para mí es gasolina en ese aspecto. Y creo que es lo mismo que me pasa cuando estoy tocando guitarra, por ejemplo, cuando sé que me voy a montar en un escenario y siento esa adrenalina de sentir que voy a interactuar con el público, que hay una conexión con lo que está pasando allí entre músicos y demás, es increíble, es muy bonito. Y además muy poderoso, porque claro, o sea, es como ese momento cero en el que todo puede pasar, en que todas las posibilidades se abren y que literalmente cualquier cosa puede suceder. Así que yo también Así creo que es. ahí hay una magia. Y en el en vivo, y ahora que decías, pues bueno, justamente no como, digamos, la parte anecdótica, pero también lo dicho, que has tenido la oportunidad de muchas veces ser probablemente la única mujer en una habitación o la única mujer en un rol usualmente masculino y cuestionarte vos misma a partir de los hombres mismos cuestionándote. em, ¿Cómo has logrado de pronto cuidarte en estos distintos ámbitos? Porque claramente desde cada una de esas prácticas profesionales, todas enmarcadas en la música, pero cada una un oficio en sí mismo, entender el cuidado es algo muy diferente y como mujeres es algo que lamentablemente nos toca poner por delante para cuidar nuestra Sí. integridad misma. Em, ¿Cómo has interactuado con esa noción? ¿Te has quizás sentido que ha afectado quizás tu disfrute en esos momentos o en esas, no sé, en eventos, en cosas, estar pensando que hay que estar prevenida, que hay que estar, ¿no? Como un poco bajo guardia? ¿O quizás has aprendido y has desarrollado alguna metodología o algún no sé, ritual de autocuidado, algo que te ayuda a entrar en centro y llevarte por delante lo que surja? ¿Cómo has vivido eso en todas esas etapas? Yo creo que desde siempre he sido muy puesta, valga la redundancia, en mi posición como mujer, ¿sí? Eh, y hacer saber que por el hecho de que sea mujer no quiere decir que tienen derecho a un montón de cosas, ¿sí? Siempre he puesto como una barrera, soy súper formal, soy súper entradora con la gente, soy muy respetuosa, pero tú allá y yo acá estoy cumpliendo un rol profesional y creo que siempre lo he mantenido, ¿sí? Para mí eso es súper claro, ¿sí? La formalidad y el respeto se da desde el primer momento en que tú tienes contacto con cualquiera de estas actividades. Si yo de repente cedo en algunas cosas, pues sí, es probable que se malentienda y pasen cosas, pero yo siempre he sido muy puesta en mi lugar, ¿sí? Como vine a trabajar, esto es lo que vamos a hacer, siempre estoy allí como con esa barrera para no permitir que hayan malentendidos porque es algo que puede suceder. Entonces sí existe un poco como ese, tengo que poner este telón aquí como para que no sucedan cosas que uno no quiere que pasen. He tenido experiencias increíbles, o sea, he trabajado con chicos de verdad que han sido muy respetuosos, que de hecho siempre que curiosamente voy a tocar algún evento o algo, me los encuentro y nos saludamos súper bien porque hemos logrado tener, ellos han logrado inferenciar eso, hemos logrado tener inclusive una muy bonita amistad, pero también he tenido situaciones donde he tenido que pasar por cosas bastante incómodas, pero ahí es donde hay que ponerse uno en su lugar y que entiendan que
que está uno cumpliendo un rol profesional, no otra cosa, ¿sí? Entonces, yo diría que mi ritual es ese, o sea, ser súper formal, ser muy profesional y de entrada voy a lo que voy, punto, ¿sí? O sea, no me pongo con arandelas ni con cosas que sé que de pronto pueden malentenderse. Bueno, eso que decís me parece muy, muy importante porque igual estamos hablando de que prácticamente te toca entrar a interpretar un papel, ¿no? Que quizás no es como usualmente vos sos, porque, digamos, toca dejar de lado quizás la emoción, la afectividad, no sé, incluso la simple interacción amigable, ¿no? En término Ajá, interpersonal. Y creo yo que eso dificulta muchas, muchas cosas, sobre todo porque también, claro, es como que seguimos como en cierta medida encerrados en formas de ser y en prácticas que terminamos correspondiendo desde la otra polaridad, me explico. El hombre que considera que las mujeres son para que luzcan lindas y estén en en la tarima con la minifalda de lentejuelas, cantando ujú, bonito, se topa con una ingeniera y entonces cree que ella está de decoración y que es él el que le va a explicar lo que tiene que hacer. Pero al mismo tal cual. tiempo, al tener que ubicarse esta mujer que sí sabe lo que está haciendo porque lo tiene súper claro, lo ha estudiado un montón, Ujú. que poner en en este lugar como masculinizado de ser seria y de como plantarse en sí, en esta posición, ¿vos Ujú. consideras que es algo que cambiará en algún momento? O sea, podemos hablarles de la esperanza, claro, pero ¿has observado cambios en los últimos años en la forma en que se desarrollan estas dinámicas dentro de, obviamente, las industrias culturales creativas que te hagan creer que hay una forma de solucionar esto? ¿Cuál sería una solución en la que podemos pensar? Evidentemente estoy siendo como súper amplia, ¿no? Porque aquí podemos teorizar todo lo posible y la realidad siempre va a ser distinta, pero ¿has observado cambios? ¿Has observado quizás dinámicas que se encarguen justamente como no sé, posicionar, proteger a las mujeres en la industria musical, que no sean solamente las mujeres artistas, sino también las mujeres que participan del resto de roles en en las industrias musicales y en la música en vivo? Yo siento que ha evolucionado un poquito, ¿sí? Digamos que hablándolo localmente sigue siendo un círculo bastante cerrado. De hecho, ahorita en Cali, eh, espero no equivocarme, no sé, pero de lo que he visto solamente estamos 2 ingenieras de sonido en el medio en toda la ciudad, ¿sí? De hecho, la otra chica que está como ingeniera ahorita moviéndose un montón, pues es alguien que recién llegó nuevamente al país y pues como que ha logrado hacerse también allí un poco como a su lado, su ladito, ha sacado su ladito allí, pero es un círculo muy cerrado y es un círculo muy difícil porque sí, lo que yo te decía ahorita, o sea, el hecho de que, de que eres mujer, es que no puedes cumplir con un montón de roles que, pues, los hombres posiblemente puede que pueden abarcar por el tema de la fuerza y demás, pero es muy difícil, o sea, es bastante complicado luchar contra eso. No sé si cambie en corto tiempo, yo creo que eso es algo que va a tomar mucho tiempo, pero también siempre he pensado que está en las que podemos estar allí, ir haciendo ese campito, ¿no? Y es como seguirlo guerreando, porque realmente es muy cerrado. Y no solamente en la industria como de la parte técnica del sonido en vivo, también siento que falta todavía la inclusión en el tema musical también, está muy cerrado aún. De hecho, en los festivales que he visto y todo hace poco, no veo tampoco como mucha participación de las mujeres. Entonces, siento que es un tema que todavía es de mucha pelea. Sí, no quisiera ser un poco más positiva, pero siento que las que estamos allí todavía tenemos que seguir guerreando un poco, abriendo ese camino para que otras chicas puedan entrar en esta industria y más en el tema del trabajo en escenario que es súper cerrado. O sea,
Yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano, las que estamos allí. Entonces, quisiera ser un poco más positiva en ese sentido, pero sí, desde que yo entré y desde lo que veo ahora, no he visto como mucha evolución en ese sentido. Entonces, siento que es una pelea todavía que hay que dar y que estamos dando. Y bueno, ahí lo dicho, o sea, como creo yo que también en nuestro tiempo de vida probablemente no vamos a ver Ujú, ese añorado cambio, pero creo que la importancia está en eso, en estar y en la representación, ¿no? Que hablabas de inclusión y creo yo que justamente cuando ya empezamos a tener referentes, es lo que a otras generaciones, a las juventudes puede cambiarles el panorama, ¿no? Decir, ah, ok, es que yo soy chica, pero entonces quizás yo en la música no solamente debo estar supeditada a ser vocalista o como mucho instrumentista, ¿no? ajá, Quizás hay muchos más campos que puedo abarcar si, digamos, me permito soñarlo, pero sobre todo también cuando vemos a alguien haciéndolo. Ahora, ujú, con eso que estabas diciendo tan poquitas justamente en Cali, pero siendo esta claramente solo un fractal, ¿no? Del panorama nacional, del panorama iberoamericano mismo, ajá. ¿qué pensás y cómo ves la noción, digamos, del networking en estos campos? Porque es que siento también yo que tú, por ejemplo, las identificas, ¿no? Tú dices, está esta chica y está esta otra que hace esto y ya la he visto, ¿qué tal? Ya se está moviendo y todo esto, pero no existen espacios realmente como para hacer colectivo, por así decirlo, para eh, lo que estabas diciendo, como apoyarse, más allá de la pedagogía que termina siendo también un ejercicio individual donde realmente si a uno lo inspira querer ver más mujeres en la industria, pues uno procura justamente acompañar a esas mujeres que ya están tratando de ingresar o que lo están considerando a hacerlo, pero creo yo que el factor colectividad falta mucho y sin embargo me gustaría escuchar tu opinión. ¿Ves posible, ves plausible em, reunir, digamos, a las ingenieras a nivel nacional y que tuviera una convención? O sea, lo digo porque vemos que estas dinámicas se muestran mucho en el exterior y que al Ujú. final dicen, obviamente eso, ¿no? Como la unión hace la fuerza, pero, pero bueno, es justamente como parte de quizás lo mismo que hay que cambiar, que también parte de la filosofía propia, de pensar que estamos solas en ello. Ujú. Sabes que no he visto como un gremio como tal que sea solo como de ingenieras o de este trabajo en escenario, no he visto un colectivo aún en ese sentido. Siento que todavía es un rol que es algo muy nuevo, que no es nuevo, porque como somos tan pocas no es visible. Entonces, siento que sí hace falta también como esa parte allí, ¿sabes? Como de que todas estas chicas que trabajan detrás en el escenario pues puedan tener también, irnos sumando hasta que sea tan visible que ya hable por sí solo, ¿no? Que Total. se está vinculando desde otras áreas, pero que no es puntualmente sobre eso, y creo que sería muy, muy, muy bonito, la verdad. Sería un proceso muy chévere. Total, además porque creo yo que el gremio de la música en vivo es uno de los que menor representación tiene por justamente lo que hablábamos, ¿no? Como esta suerte de capacitismo que ha generado Ujú, la noción de que no, es que las mujeres no, pues no pueden, entonces, pues ¿para qué? ¿No? Em, ujú, y creo yo que ahí en la noción de lo colectivo hay un poder muy grande y queriendo orientarlo un poco a eso también, pero ya quizás preguntándotelo más como, bueno, como músico, como artista, también como compositora, ujú. em, ¿cómo ves y qué importancia tiene para vos o han tenido para vos a lo largo de tu camino, en tu experiencia, em, las alianzas, las redes? ¿Qué tipo de alianzas o redes han resultado realmente transformadoras, más allá del networking tradicional y sobre todo pensándolo en que al final este es un sector que para las mujeres es muy hostil, independientemente Ujú, del lugar que ocupemos. Solamente ocupar lugar ya genera a veces una incomodidad, sobre todo, vuelvo, insisto, en sociedades como la latinoamericana, la iberoamericana, ujú, que todavía está como dentro de todo este código de como la superioridad del hombre, por así decirlo, o bueno, de la tradición, sobre todo lo veo yo.
¿Qué ha representado para vos trabajar con otras mujeres y también enseñar a otras mujeres? Bueno, para mí muchas cosas, la verdad, siento que desde la parte como artista y como compositora y ya como sacando un poco a dar a luz mi proyecto, pues como personal musical, realmente he estado rodeada de mujeres, ¿sí? La persona que se ha encargado como de toda la parte como de fotografía y todo esto es mi mejor amiga de toda la vida. También es mamá súper luchadora y me he rodeado es de mujeres, ¿sí? Que también conocen un poco y han vivido un poco como mi trayectoria y siento que debe ser así también un poco, como de ir tejiendo juntas, ¿no? Siempre yo he tratado de rodearme de personas que sé que puedo confiar en esas personas, que se van a identificar con lo que yo estoy haciendo. También siento que es importante tener un grupo de trabajo donde sientes que vas a estar protegida de alguna manera, ¿sí? Ese apoyo siento que es súper importante porque pues creo que no, es indudable que pasan muchas cosas, hay envidias, hay un montón de cosas que siento que si uno no se rodea de la gente correcta, en vez de escalar, puede pasarle lo contrario. Entonces, a mí en ese sentido, tener ese apoyo detrás ha sido increíble, ha sido muy bonito. Y bueno, justamente queriendo llevarlo también a que nos contes un poquito sobre bueno, ese rol también que has adquirido de ser una voz, ¿no? De presentar tus pensamientos, tus emociones, hacer las canciones y ponerlas afuera al público, que es todo un proceso, ¿no? Y que se convierte en todo otro nuevo lugar de habitar. ¿Qué responsabilidad crees que tenemos quienes justamente como que comunicamos, que expresamos, también obviamente quienes gestionamos, damos visibilidad a otros dentro del ecosistema cultural, obviamente teniendo en cuenta que también como profe es el ejercicio que estás haciendo? Ujú. em, ¿Qué responsabilidades identificas? ¿Consideras que las hay o es un peso añadido? No lo considero como un peso, por el contrario, o sea, yo siempre he pensado que en lo personal siempre me ha parecido que es muy lindo desde la experiencia propia poder aportarle siempre algo a los demás y en este caso desde el ejercicio de la docencia para mí siempre ha sido eso, como tampoco soy una Biblia, pero he tenido experiencia en varias cosas y cómo yo puedo compartir esa experiencia a otras personas, me parece que ya para mí de entrada eso como persona es ganancia, ¿sí? Eh, y el ejemplo pues está en lo que a lo que te dedicas día a día, o sea, realmente para mí todo este tema del amor por la música es algo que lo vivo, que lo vivo porque es lo que me hace ser como persona, ¿sí? Es algo genuino. Y siento que cuando las cosas se dan genuinamente, pues eso la gente lo percibe, ¿sí? Sin necesidad de uno estar como haciendo otras cosas. Entonces, para mí sí ha sido muy bonito ese aspecto de poder enseñar y de poder, con mi ejemplo, sin pretender nada, escuchar comentarios de personas que me dicen, a mí me gustaría ser como vos, o sea, sos mi ejemplo, eso para mí es full ganancia, saber que lo que estoy enseñando, lo que estoy aportando a X persona, pues le sume mucho más en su vida, eso para mí es increíble y poder hacerlo y tener la oportunidad de hacerlo desde la docencia ha sido único, la verdad. Aprovecho para preguntarte, ¿has visto quizás un incremento de mujeres queriendo estudiar, queriendo participar, profesionalizarse de estos campos con el tiempo? ¿O es un poco todavía la tendencia que son muy pocas? Digamos que yo siento que está creciendo cada vez más, ha ido evolucionando este tema. Siento que es a un paso más lento, evidentemente, pero está pasando, es un ejercicio que está sucediendo, ¿sí? Lo veo, pues, en el ejercicio como docente veo de verdad mucho talento, o sea, hay un talento increíble, una camada que viene detrás con unos talentos asombrosos y siento que va evolucionando, ¿sí? Cada vez
quieren ser mejores. Es como que llegan a un nivel y quieren seguir incrementando. Obviamente hay de todo un poco, pero los casos cercanos que he tenido siempre están como caminando cada vez más lejos y eso es muy chévere. Es un proceso lento, pero siento que se está dando. Absoluto. Y ahí hablando de eso y bueno, poniendo también la conversación en una nota más alegre, ¿qué te Ujú. ilusiona del momento presente en la industria musical? ¿Qué te preocupa también? Pero sobre todo, ¿qué ves de los cambios, obviamente, a través de los años que apuntan bueno, a que también se están dando? Es un poco lo que hemos hablado, pero en cositas puntuales. Pues a nivel Cali, yo siento que sí ha incrementado muchísimo el tema musical, o sea, hay muchas agrupaciones nuevas, siento que vienen con nuevas ideas, con nuevas propuestas. Este año tuve la oportunidad como de escuchar un par en diferentes eventos y festivales en los que estuve y siento que está creciendo también una escena muy bonita en la ciudad, donde he visto también pues como papel representativo de la mujer. Eso me alegra un montón, ha sido muy chévere también por ese lado. Somos pocas, pero sigue incrementando un poco. Eh, y sí, o sea, la verdad sí siento que hay como una nueva era un poco, ¿sí? En la parte cultural, en la parte musical. Hay unos proyectos muy interesantes y bueno, ojalá que sean proyectos que puedan seguir, ¿no? Pasa mucho que de pronto en el camino por ver los tropiezos y los retos que hay que cumplir en todo esto, llegan hasta un punto y se apagó la luz. Entonces sí, esperemos que este ejercicio siga creciendo en la ciudad. Siento que antes de la pandemia había también una gran cantidad de agrupaciones, eso murió por un tiempo y ahorita siento que es como cuando están otra vez creciendo las maticas, hay mucho más movimiento cultural. Y me atrevo a decir mayor apropiación, ¿no? También como Total, pertenencia, quizás sea la palabra correcta. Como de, también. bueno, esto es lo nuestro y veo mucho como la dinámica de que la conversación sea muy local, ¿no? Porque siempre, no solamente en Cali, sino creo yo en Colombia y me atrevo a decir Latinoamérica entera, hemos tendido a mirar mucho para afuera, a pensar que el afuera es mejor, que el que la logra pegar o logra, sí, algo afuera está por Sí, encima y muchas veces el éxito está en casa y está en la comunidad y está en total. fortalecer ese colectivo, en crecer, ¿no? Básicamente juntos como parte de ese todo. Ujú. Entonces, bueno, ya Así para es. cerrar, me gustaría, si pudieras dejar una semilla, justamente hablando de plantitas, de maticas, o una idea, una palabra, una frecuencia para todas las generaciones que vienen, que nos escuchan, para las mujeres, las diversidades que creen que hacer música quizás solamente va a ser ocupar un rol de creatividad o de creación in situ, ¿no? Sea composición, ser músico, cantar, y que no han visto todas esas otras posibilidades que tienen de encontrar su camino. ¿Qué les dirías? Bueno, yo siempre he sido muy partícipe de pensar y de sugerir que uno tiene que vibrar con lo que le apasiona y con lo que ama hacer. Y si esa pasión nace desde la música, hay que dejar fluir, pero hay que trabajar, ¿sí? Hay que estudiar, hay que no quedarse como en el sueño de esto va a pasar algún día, no, realmente hay que ser muy constantes, ¿sí? Yo creo que en todo lo que uno se propone en la vida, no solamente como a nivel musical, sino en lo que uno quiere hacer en la vida y siento que ese ha sido un poco como mi propósito y creo que no lo había hablado antes, pero pues el hecho de ser mamá también eso me motiva mucho a que mi hija tenga ese ejemplo de decir, mi mamá luchó contra todo para dedicarse a hacer lo que ama, ¿sí? A pesar de un montón de dificultades, siento que esa es la mejor semilla que yo le puedo dejar a ella y el ejemplo pues para las demás personas
que comparten conmigo o que me ven como un referente o lo que sea, es como decir, la hizo, sí, siempre estuvo enfocada en lo que quería hacer y vibró con eso y siento que eso es lo más importante, ¿sí? No dejen que nunca nadie les diga es que no se puede y si se cerró la puerta una vez, pues ustedes van a ir 20 veces y la van a tocar porque en algún momento seguramente en el momento que tienen que ser, en el momento indicado, esa puerta se va a abrir. Entonces, un no puede ser un sí más adelante. Entonces, nada, luchar por los sueños, vibrar con eso que nos emociona, que nos hace ser como personas y transmitir eso genuinamente. Creo que esa sería mi reflexión el día de hoy. Muchas gracias por la invitación No, a a tu vos, podcast. porque además, o sea, lo dicho, una conversación muy necesaria, porque creo que representas también a, o sea, si nos ponemos a verlo en una escala local y luego nos vemos regional y luego nos vamos nacional y luego nos vamos latino y luego nos vamos ibero y luego nos vamos al mundo, mujeres como vos son al final las que justamente componen este tejido hermoso de esta nueva industria musical, ¿sí? Mujeres que justamente han soñado, pero sobre todo que han sabido que ese sueño tiene un lugar tan fuerte en sus corazones que simplemente no quieren renunciar a ello, que la vida se les puede cruzar en el camino y patearlas y enfrentarlas con retos y obstáculos gigantes. Ese propósito, justamente el que hablas, es más fuerte, es más grande y, y te mueve justamente a seguir en el camino, que ya de por sí ya no solamente has sembrado una semilla con esas palabras, sino también justamente con tu hija, ¿no? Dándole el ejemplo directamente a una personita que va a ser parte de los ciudadanos del futuro. Así que yo creo que eso también es muy valioso porque pues es justamente lo que creo que todas soñamos en algún momento, vernos, eh, reconocernos y sobre todo podernos sostener. Así que gracias a vos por el Así espacio. es. Muchas gracias a ti. Y bueno, para quienes nos han escuchado, muchísimas gracias por acompañarnos, por conectarse a esta conversación. Este episodio, obviamente, si les inspiró, saben que lo pueden compartir, sigan explorando las voces que están dando forma al presente y futuro de la cultura. Encuéntrenos en todas las plataformas de streaming, en redes sociales como fems.media, resonare.lab. Y mi querida Lina, ¿cómo te pueden seguir? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, que es como la red que más manejo, como Lina Chabela Music. Y bueno, mi proyecto ahí también está mi alter ego, entonces bueno, ahí lo pueden seguir también. Importante ese alter ego, Elena haciendo su música propia y siendo una Así voz. es, Así así es. que nos escuchamos en un próximo episodio donde seguiremos resonando juntas desde Iberoamérica hacia el mundo. Chao. Bye.